Bueno, pues muy buenos días a todos. De parte del equipo de Sebiotec y de Siempre Animales queremos dar la más cordial bienvenida por venir a este conversatorio que se va a tratar sobre la resistencia antimicrobiana, y pues un gusto presentar también aquí nuestro invitado, que es el doctor Rodolfo García Contreras. Primero que nada, la resistencia antimicrobiana es uno de los 10 problemas principales en cuanto a la salud pública. Estos medicamentos, que se les llaman antimicrobianos, sirven para prevenir y para tratar enfermedades que son causadas por bacterias, por hongos, por virus, por parásitos. Este problema, que es la resistencia, se genera una vez que estos microorganismos, los cuales son, digamos, los que se enfocan en tratar, desarrollan esta resistencia a estos medicamentos, pueden generar nuevas infecciones, las cuales son pues difíciles de tratar, además de pues comprometer la vida humana. Y es por eso que también tenemos a nuestro invitado para que nos pueda resolver algunas de estas dudas y podamos informarnos un poco al respecto. ¿Nos podría decir cuáles son los principales detonantes de este problema? Pues los detonantes realmente han sido el uso desmesurado de estos agentes, desproporcionado, sobre todo para fines que no son estrictamente aliviar la salud humana o la salud animal, ¿no? Sino, bueno, es un problema complejo, tiene muchas aristas, tiene muchas repercusiones. Más o menos a nivel global, en el mundo, el 70% de los antibióticos que se prescriben, que se usan en un año, son para promover el crecimiento animal, ¿no? En granjas, granjas de cerdos, de bovinos, de aves, en acuacultura, ¿no? Eso tiene cierto sentido porque, bueno, las condiciones de crecimiento de estos animales pues son crecimiento acelerado, hacinamiento, donde si una infección surge pues puede tener graves consecuencias porque se va a diseminar muy rápidamente y van a morir o enfermarse muchos animales, van a retrasar su crecimiento. Entonces, basándose en esa premisa y en algunos estudios antiguos donde se demuestra un incremento en la ganancia de peso de animales de granja, se trata en algunos países a estos animales de manera como profiláctica o como preventiva, con antibióticos de manera masiva, ¿no? Entonces, ese es un problema. El 70-80% de todos los antibióticos que usan están ahí, van a parar al suelo, van a parar al agua, a la contaminación, a nuestra comida. Entonces está promoviendo una gran concentración de antimicrobianos en el ambiente. Y una causa también importante, pero en magnitud pues menor, pues es el mal uso en la clínica, sobre todo, bueno, para tratar infecciones humanas, cuando más o menos se estima que la mitad de las infecciones para las condiciones para las cuales se prescribe el antibiótico, la mitad eran innecesarias, ¿no? Ya sea porque iban a resolverse de manera espontánea o porque eran enfermedades virales, ¿no? Entonces la prescripción de antibióticos pues es innecesaria. Están también algunas otras cosas, sobre todo para ciertas bacterias más que para otras, como la falta de apego a los tratamientos, sobre todo en bacterias que dan infecciones prolongadas o crónicas, como Mycobacterium, como a veces Pseudomonas en fibrosis quística, ¿no? Entonces eso promueve la resistencia, que se ve en muchos países que se vendan antibióticos sin licencia y que no se tomen de manera controlada, también lo está propiciando, ¿no? Y algunos otros usos un poco más triviales, ¿no? Porque los usos para incrementar la producción animal pues tienen utilidades que van a incrementar la disponibilidad de comida o de alimento para la humanidad, ¿no? Pero hay otros triviales como el uso de antibióticos para evitar que se marchiten los pastos en los campos de golf. Entonces esto ha pasado durante los últimos años y estamos en una situación en la que hay proyecciones muy serias. Hay esta famosa proyección que hizo el gobierno británico, que para el 2050 va a ser la causa principal de muerte de infecciones por bacterias resistentes a antibióticos, que ya sean intratables, y que eso va a superar al cáncer y otras enfermedades. Más o menos la estimación es 10 millones de muertes al año. De las últimas estimaciones que han hecho fue en el 2019, en un artículo que salió en Lancet, y ahí se estimaba que por lo menos estrictamente hablando 1.2 millones, 1.3 millones de personas se habían muerto en ese año directamente por haber estado infectados con una bacteria multidrogo resistente o pandrogo resistente, ¿no? Y había otras 4 millones de muertes asociadas que también tuvo que ver la bacteria. Entonces, bueno, pues estas son principalmente las causas por las que se ha diseminado tanto esa resistencia, ¿no? ¿Cuáles son las principales enfermedades causadas por estas bacterias resistentes? Básicamente casi cualquier infección. Hay un sesgo importante para las que se adquieren de manera nosocomial en los hospitales, y ahí, bueno, pueden ser neumonías, bacteremia, septicemia, infecciones que vienen posterior a tratamientos quirúrgicos, a trasplantes, pero también ya hay un incremento en infecciones que son causadas por bacterias resistentes a los antibióticos, que son aquellas en la comunidad, ¿no? Entonces cada vez hay más
presencia comunitaria de estas cepas tan peligrosas, ¿no? Entonces, cosas sencillas se han documentado, por ejemplo, como lo que pasaba antes del descubrimiento de los antimicrobianos, ¿no? Una persona tenía una cortada y entraba una bacteria, que en ese momento no era resistente a antibióticos, pero no había antibióticos y muchas veces pasaba a la sangre o se pasaba a otros órganos y el paciente moría. Estos tipos de cosas se están viendo con más frecuencia ahorita por patógenos como Staphylococcus aureus resistente a meticilina y otros que ya están más presentes en la comunidad. ¿Usted sabe qué papel desempeñan en los sistemas de salud y cómo se ven afectados estos por la resistencia antimicrobiana? El papel que desempeña pues es vigilar o cuidar por la salud de los ciudadanos y obviamente es una carga pues muy importante para no solo para los pacientes, ¿no? Lo más importante pues, son las vidas humanas que se pierden, ¿no? La calidad de vida que disminuye, pero también hay problemas económicos serios y estas instituciones pues no son ajenas a eso, ¿no? O sea, hay cálculos, ahorita no recuerdo bien las cifras, pero son millones de dólares que se gastan al año por prolongación de estancias hospitalarias, ¿no? Aun cuando el paciente sobreviva, el hecho de estar infectado por una bacteria resistente o multiresistente o pandrobo resistente va a hacer que las estancias hospitalarias se prolonguen mucho, que tengan que tener combinaciones de muchos antibióticos, otros tipos de cuidados, que tengan que estar en terapia intensiva y entonces todo eso es una carga muy pesada para los sistemas de salud en muchos países, ¿no? También, bueno, pues en caso de algunos países pues no tienen ni siquiera los fondos suficientes o el abasto suficiente de algunos de los antibióticos de última línea, ¿no? Entonces pues eso es un problema grave también para estas instituciones. Y hablando sobre estas problemáticas, ¿cuál cree que sería la mayor preocupación que debería tenerse pues, a largo plazo? Las preocupaciones te dicen, si ahorita no hacemos nada, si dejamos que todo esté como está pasando, va a ser prácticamente catastrófico. Algunos le han llamado que va a ser una pandemia. Y eso de tener pues, 10 millones de muertes, todavía ahorita nos parecen triviales, o una buena cantidad de ellas, pues es algo que va a ser muy malo para el futuro, ¿no? Otra de las cosas es que también va a suceder, o sea, es que lamentablemente pues estas muertes van a ser importantes o una mayor cantidad de países subdesarrollados, donde haya una mayor prolongación de estas prácticas que no son buenas, propician la diseminación de la resistencia y donde los sistemas de salud sean más débiles que en otros lugares, ¿no? Entonces la preocupación es que muchos tipos de infecciones que hace no mucho tiempo eran tratables y incluso procedimientos como los trasplantes, ¿no? Cirugías mayores, trasplantes, ahora bueno, antes no se realizaban tanto, no estaba la tecnología y también porque era muy proclive a haber infecciones y eso podía matar a los pacientes. Ahora se hacen con estos cuidados, pero en un futuro si hay una gran cantidad de diseminación de las bacterias multirogo resistentes, pues va a ser muy riesgoso hacer esto con los pacientes, ¿no? Puede aumentar el riesgo de que un paciente que tenga un trasplante o que tenga una cirugía mayor quede infectado y pueda morir por eso, ¿no? ¿Cuál es la situación en México donde, o sea, no hay acceso a los medicamentos ni a la salud respecto a esta situación de la resistencia antimicrobiana? En México pues hay en general en los últimos tiempos un desabasto en muchos medicamentos que se proveían de una mejor manera. Si hay una regulación, ya tiene unos 10 años, un poco más, en donde se hizo ya más estricta la venta de antibióticos con receta únicamente, ¿no? Y con un poco mayor de cuidado. Hay un incremento también en el monitoreo de la resistencia, ¿no? Que anteriormente eso no se hacía, o se hacía muy poquito. Ahorita ya hay algunos esfuerzos de algunas instituciones, tales de tercer nivel y universidades, donde se está monitoreando cómo va cambiando esa proporción de bacterias resistentes, cuáles van a ser las que van a representar una mayor amenaza en un corto tiempo, ¿no? Y obviamente hay algunos antibióticos todavía son útiles en algunos de los casos, particularmente son los carbapenémicos y otros como de último recurso como las colistinas, ¿no? Y algunos pues suelen ser caros y lamentablemente pues no todas las personas, sobre todo en áreas rurales o en hospitales públicos no tienen acceso a estos, ¿no? Y entonces las bacterias que ataquen a estas personas, pues tienen esas personas menos probabilidades de que puedan ser curadas con las opciones que tienen a su disposición. Y tomando en cuenta, por ejemplo, la situación ahorita que vimos, por ejemplo, de pandemia, ¿cómo es que la crisis por COVID-19 favoreció la aceleración de la resistencia a antimicrobianos? Pues hay varios estudios. Las muertes que tuvieron los pacientes enfermos por COVID, más o menos la mitad de las muertes no fue la causa primaria del COVID, sino una sobreinfección bacteriana con bacterias multidrogo resistentes, ¿no? Entonces eso sucedió. Pequeña, mediana escala que dicen, por lo menos de manera local, en un hospital o en una región bien delimitada, aumentó la resistencia de microbianos por esta sobreprescripción, ¿no? Por lo menos en algunos lugares el hecho de que se prescribieran antibióticos con más frecuencia pues aumentó la frecuencia de estas bacterias multiresistentes, ¿no? ¿Y qué alternativas se podrían utilizar para reemplazar o disminuir la resistencia antimicrobiana? Creo que se puede hacer, donde tienes un campo de acción
que podrías realmente hacer una diferencia importante, pues es en la salud animal, ¿no? En la salud de estas granjas y estos lugares donde se crían animales de consumo, ¿no? Una cosa sería pues tener condiciones mejores para los animales, también por razones éticas, pero si no se puede hacer, hay algunos tratamientos experimentales o alternativos que se podrían utilizar, ¿no? Por lo menos en algunos lugares, como en China y en otros lugares, se usan en lugar de darle antibióticos a los animales, deberías no estar promoviendo el uso continuo de un agente que esté matando a las bacterias, y solamente pues, tener un buen monitoreo si surgen infecciones en estos lugares y ser tratadas, ¿no? Y cosas alternativas podrían ser los bacteriófagos. Los bacteriófagos son virus que atacan bacterias, que matan exclusivamente bacterias, y que son muy abundantes y que algunos pueden ser muy específicos, ¿no? Entonces tú puedes tener una serie de estos virus que ataquen a un patógeno de interés, ¿no? Entonces esto podría reemplazar, por ejemplo, en acuacultura o en granjas de pollos o de vacas o de otros animales, al uso de antibióticos, ¿no? Para tratar alguna infección. Hay otros enfoques alternativos, bueno, no necesariamente descartar los antibióticos, pero a lo mejor usar adyuvantes, ¿no? De hecho ya hay antibióticos desde hace mucho tiempo en la clínica que se mezclan, no solamente salen antibióticos, sino algo que inhiba la resistencia, ¿no? Como los famosos inhibidores de las enzimas que rompen a las penicilinas, de las famosas beta-lactamasas. Hay varios inhibidores y de otros también. Hay otros enfoques que lo que dicen es que no hay que necesariamente eliminar el patógeno, sino atacar su resistencia o su virulencia, ¿no? Entonces inhibir procesos que hagan que ese patógeno exprese su patogenicidad. Y entonces si tú logras inhibir esto, a lo mejor tienes una cierta colonización. Muchos patógenos colonizan, ¿no? Pero si no llegan a tener números grandes o ser agresivos, pues no son un mayor problema. Usted menciona estos bacteriófagos. Ajá. Bueno, hay estas empresas que los utilizan, pero digamos que tan de cerca está como de poderse utilizar como digamos como a un nivel más ya como comercial o más como disponible como para público general. Pues eso depende para qué lo quieres usar y del país y la situación, ¿no? O sea, sí hay uso recurrente en algunos lugares por algunas compañías de tamaño pequeño o mediano, no solo en agricultura, en ganadería, sino también en agricultura, ¿no? Hay compañías en Estados Unidos y en otros países donde también detectan patógenos que atacan cultivos de interés, ¿no? Y entonces ellos tienen ya desde hace muchos años formulaciones y maneras masivas de realizar un tipo de fumigación, ¿no? Entonces ponen a los bacteriófagos en aerosoles y pasan con sus fumigadoras para eliminar a ese patógeno, ¿no? Actualmente, bueno, hay algunos países, sobre todo del exbloque socialista, donde se implementó por primera vez o de las primeras veces la terapia con bacteriófagos para tratar infecciones humanas, ¿no? Y por tradición se quedó esas prácticas ahí, por lo menos en Georgia, en Polonia, en otros lugares. En Georgia hay un instituto que se llama ELIAVA y ahí han desarrollado diferentes terapias para desinfecciones sencillas, desde la piel o gastrointestinales hasta infecciones más difíciles, y actualmente hay un resurgimiento, hay un uso y cada vez mayor de estos agentes en la medicina occidental, y ahorita para lo que se usan es de manera de uso compasivo como último recurso para infecciones precisamente ya intratables porque están causadas por bacterias resistentes a todos los antibióticos, ¿no? Entonces cada vez aparecen más casos clínicos en donde muchas veces el paciente ya estaba desahuciado, pero lograron rescatarlo y eliminar la infección con cócteles de estos bacteriófagos, ¿no? Y esto ya la FDA pues obviamente lo aprueba de esa manera, ¿no? Para uso compasivo, pero ya hay regulaciones, ya hay ciertos mínimos requerimientos que pide la FDA para que en Estados Unidos se pueda aplicar esa terapia, ¿no? Yo supongo que con el tiempo eso va a ser cada vez más extendido y no solo va a ser para infecciones de este tipo, sino para infecciones menos problemáticas. ¿Usted considera que los alimentos transgénicos pueden ser como una alternativa para disminuir el uso de los antibióticos en la agricultura? Pues sí, habrá que ver. Bueno, obviamente, si tú tienes algunos transgénicos que sean más resistentes a ciertos agentes infecciosos, pues sí podrían ser, pues de momento, una opción para dejar de usar de agentes en la agricultura o en la ganadería. Incluso, puedes tú incorporarle elementos de resistencia a los patógenos o elementos que eliminen los patógenos a estos transgénicos, ¿no? Particularmente plantas. Animales, pues sería más difícil su implementación, ¿no? Pero pues también habrá que revisar bien otras cuestiones que tienes no tan a favor cuando usas transgénicos, ¿no? Como el hecho de tener una población genéticamente homogénea, que entonces puede ser muy buena para resistir ciertas enfermedades, pero a lo mejor hay algunas que desconoces o que no sabes si son más susceptibles, y entonces eso puede eliminar a los cultivos o a los animales que tienen transgénicos.
¿Qué recomendaciones le puede dar al público, pues que nos acompaña y al público digamos, en general, para no contribuir a estos microorganismos resistentes a los antimicrobianos? Una recomendación es apegarse a lo que les recetan los médicos. Otra recomendación muy importante es no consumir por sí mismos antibióticos cuando ellos se sientan mal, ¿no? Y eliminar de manera correcta estos antibióticos o antimicrobianos que tengan en casa, sobre todo los que ya están caducos. Y bueno, como sociedad, presionar, ser más activos en tratar de cambiar estas políticas del uso masivo de antibióticos en la agricultura o en las granjas, en la ganadería. También pues hay otros factores que son muy evidentes o que contribuyen también a que haya países con problemas más serios de resistencia antimicrobiana, ¿no? Como la falta de educación, como incluso la falta de regulación y corrupción, ¿no? Entonces hay un estudio muy importante, más o menos reciente, sobre todo de países europeos, donde se hacían correlaciones de muchos factores contra la tasa de resistencia a antibióticos. Entonces se puso un factor que es como el que más obviamente uno pensaría, ¿no? ¿Qué tanto se prescriben los antibióticos? ¿Cómo correlaciona eso con la resistencia? Tiene una correlación pero baja, ¿no? 0.4 cuando 1 es la máxima. Entonces hicieron un índice que supuestamente determinaba la cantidad de corrupción o de falta de regulación que había en esos países, por ejemplo Grecia, Bulgaria, países que no tenían tanta regulación contra países como los nórdicos o Holanda, esos países cuando hay mucha más regulación, y ahí la correlación era de 0.7, ¿no? Entonces todas esas cosas pues deberían de ser mejoradas como sociedad para lograr una disminución en estas tasas alarmantes de la resistencia, ¿no? Falta evidentemente más investigación. Hay también un problema grande con las industrias farmacéuticas, que no hay un desarrollo sustancial de crear nuevos antibióticos, ¿no? A pesar de que la OMS dice y todo el mundo dice necesitamos ya urgentemente que se implementen nuevos antibióticos, pues las industrias no tienen ese incentivo porque hay otros tipos de medicamentos como los que se usan para tratar afecciones crónicas como diabetes o infecciones que pueden durar mucho tiempo como el cáncer, que son más rentables desde el punto de vista económico para las empresas. Entonces no dedican casi recursos a esa parte de desarrollo antimicrobiano. O sea, hace falta que surjan nuevas empresas y nuevas maneras para financiar estos descubrimientos, y también hace falta mucha vinculación, ¿no? De hecho, si uno analiza la cantidad de dinero que se va a ciencia básica y a implementación o a vinculación, la mayoría se va a ciencia básica y lamentablemente muchos investigadores pues son muy brillantes y tienen buenas ideas, pero ellos se conforman o se quedan simplemente con que descubren alguna cosa en particular que podría ser útil e incluso llegan a patentar, ahora más porque los sistemas, por ejemplo en México el CONACYT te pide que patentes, pero después ya ahí se queda y realmente hay un sesgo de muy poquitos investigadores que realmente están asociados con las industrias o industrias que están interesadas. Entonces es un área de oportunidad muy grande, pues abrir esa brecha y hacer que comiencen a implementarse, ¿no? Y tener desde el punto de vista, por ejemplo, gubernamental, pues acciones más fuertes para que se incremente la investigación en la implementación de antibióticos, ¿no? Por ejemplo, pues ahora lo que se hace es dar como algunos privilegios, como exención de ciertos impuestos para las empresas farmacéuticas que hacen antibióticos, pero eso sigue siendo, las empresas prefieren no hacerlo porque de todas maneras pierden menos que si perdieran estando desarrollando antibióticos, porque siguen desarrollando las otras medicinas, ¿no? Entonces se plantean otras estrategias más punitivas, como por ejemplo no dejarles vender sus productos principales si no tienen cierto porcentaje de sus ingresos listos para generar antibióticos, ¿no? Entonces son cosas también que se tendrán que hacer. Doctor, ¿qué opinas sobre las terapias con probióticos? ¿Podría ser prometedor una terapia con probióticos? Sí, también definitivamente también ahí hay una buena área de investigación e implementación. Algo que no discutimos aquí también es que una de las consecuencias del uso de antibióticos es que estamos perdiendo bacterias beneficiosas, ¿no? Cada vez que tomamos antibióticos los perdemos, y que además nuestras propias bacterias benéficas o comensales que están en equilibrio, en una buena relación con nosotros, pueden servir de reservorios a genes de resistencia, y cuando lleguen patógenos se los pueden pasar, ¿no? Y hay algunos ejemplos muy claros donde los probióticos son de gran utilidad, ¿no? Incluso para corregir problemas que los mismos antibióticos cambiaron, ¿no? Como el caso de las infecciones por clostridio, o clostridioides difficile, que viene después de tomar de manera prolongada ciertos antibióticos. Esos clostridioides son habitantes naturales del tracto digestivo de una buena cantidad de personas, pero su número es poco, relativamente poco, ¿no? Hay pocas de esas células. Sin embargo, ellos pueden hacer esporas y pueden sobrevivir. Entonces una persona, particularmente una persona mayor, puede tomar antibiótico por alguna razón
Y esos antibióticos matan a una gran cantidad de las bacterias que están ahí, incluyendo las bacterias buenas. Y los clostridioides sobreviven porque hicieron esporas, ¿no? Esas esporas proliferan y entonces van a hacer una disbiosis, van a aumentar su cantidad y van a empezar a van a ser preponderantes en la población, van a empezar a causar daño, ¿no? Eso no se puede corregir de manera tradicional, ¿no? Los probióticos ahí pueden ayudar, pero lo que ayuda más es el trasplante de una microbiota sana, ¿no? También lo que han visto es que hay muchas maneras en que las bacterias o el microbioma normal contrarreste la presencia de estos patógenos, ¿no? Una por ocupar el nicho, otra incluso porque directamente producen pues un tipo de antimicrobianos que atacan a estos patógenos, ¿no? También es algo que se debe de promover y puede ser muy útil. Y bueno, por ejemplo, durante la pandemia por COVID-19, pues hubo reporte de que hubo una aceleración también de la resistencia antimicrobiana, porque la gente pues obviamente confundía este problema que hemos estado platicando, ¿no? Confundía a lo mejor una infección bacteriana con un resfriado, el propio COVID, ¿no? Y por no querer hacerse la prueba, pues optaban por conseguir, ¿no? Al final de cuentas los antibióticos. ¿Qué opinas de esta problemática? Y no solamente hablamos de COVID, también ha sucedido pues que se confunde con infecciones respiratorias altas y muchas veces son los mismos médicos que prescriben los antibióticos indiscriminadamente. Sí, eso también tiene que cambiar, ¿no? Y eso es lo que ahorita se podrían hacer campañas para concientizar a la personal de salud para que no haga esto, pero yo creo que lo más importante es a las nuevas generaciones, ¿no? Entonces que en los programas de medicina de las universidades privadas y públicas realmente se dé una mejor educación en cuanto a esto a los médicos. Otra de las cosas que también sucede es que muchos de los tratamientos que se usan, de los cursos temporales de antibióticos, se han descubierto que, a veces cursos menos prolongados son igual de efectivos, ¿no? Entonces hace falta pues investigar bien para qué tratamientos es necesario dar antibióticos, 2 semanas o 1 semana, y para qué infecciones con unos 3 o 4 días es suficiente, ¿no? Porque eso también aunque la persona se apegue al tratamiento, y si sea por una infección bacteriana, está dando más tiempo para que surjan estas variables resistentes, ¿no? Esto es porque el antibiótico, por farmacología, no siempre va a estar a una concentración que sea útil, ¿no? A pesar de que tomes el tratamiento como debe de ser, como está prescrito. Por ejemplo, los betalactámicos se calcula que la mitad del tiempo entre dosis sí tienen una concentración terapéuticamente efectiva, pero la otra mitad no, entonces ahí estás dándole chance a las bacterias de surgir, ¿no? Entonces pues todo esto tiene también que mejorar, ¿no? La educación a los médicos, el dejar de prescribir antibióticos cuando no son necesarios, y reevaluar muchos de los tratamientos ahora, ¿no? Y hay también otros investigadores que están trabajando directamente sobre no solo la duración de los antibióticos, sino cuándo se deben combinar, si debe ser un uso conjunto o si tiene que ser cíclico, un montón de cosas donde puede haber mejoría también. Finalmente, queremos agradecer por su participación y posteriormente se le entregará un reconocimiento digital y agradecemos mucho su asistencia. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Doctor Rodolfo García Contreras, de la Facultad de Medicina de la UNAM. Muchísimas gracias y pues esperamos próximamente tener la oportunidad de organizar algún otro evento, algún otro conversatorio para continuar con este tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias.